¿cuántas mujeres realmente son candidatas después de los 40 a estos tratamientos y qué posibilidades tienen de embarazarse? Justamente lo que buscamos con la medicina regenerativa es restaurar o recuperar la función perdida por la edad de estos tejidos reproductivos, como en tu caso fue en los ovarios, para producir mejores óvulos que hicieron que tuvieras hoy a tu bebé. Con células madre se pueden regenerar los tejidos de las mujeres para tener mejores óvulos de mejor calidad. Porque la cantidad de energía que consume un óvulo en el momento de la fecundación, en el momento de ser una célula, comenzar a dividir a 2, 4, 8, hasta llegar a ser un blastocisto, que es la etapa del embrión en la cual lo podemos transferir, que está listo para generar un embarazo, pues es impresionantemente alta. Cuando a una mujer le extraen sus óvulos, a lo mejor en el ultrasonido se veían 14, pero de esos 14 solo 7 tenían la calidad óptima para ser fertilizados en un in vitro. Por más estimulaciones que sigamos haciendo en la paciente, no vamos a obtener más óvulos porque esta reserva es limitada. Hola, soy Claudia Cervantes, bienvenidas a Vida Fértil, la abundancia nace de ti. Y en este episodio vamos a hablar de un tema que a muchas les va a interesar, porque cada vez postergamos más la maternidad. Así que hoy con la doctora Dinora Hernández les diremos cómo embarazarte con tus propios óvulos después de los 40 años. Doctora, ¿qué es la medicina regenerativa? Hola Claudia, muchas gracias por invitarme el día de hoy. Pues la medicina regenerativa, o como nosotros la entendemos en Ingenes, es restaurar la función natural de los órganos reproductivos de nuestras pacientes, es decir, de los ovarios, de los endometrios, para que puedan lograr buenos óvulos que generen embriones y lograr embarazarlas. Porque aquí el tema de la edad en la fertilidad pues siempre es lo que juega un factor importante para determinar si hay bebé en casa o no, pero gracias a la medicina regenerativa, que ahorita nos va a platicar la doctora cómo es, y si no me equivoco tiene que ver con células madre, Sí. Porque yo misma soy la paciente 40 de un protocolo de rejuvenecimiento ovárico con stem cells, y mi bebé es el primero en México y el tercero en el mundo que nació de una investigación así. Con células madre se pueden regenerar los tejidos de las mujeres para tener mejores óvulos de mejor calidad. Porque, ¿cuál es el problema con la edad, doctora? Claro, pues sabemos que con la edad la reserva ovárica va disminuyendo y a partir de los 35 años lo hace de forma exponencial, es decir, disminuye a una tasa mucho más rápida la cantidad de óvulos disponibles que tenemos las mujeres para poder ser mamás. Entonces, ¿qué viene asociado con ello? Si además tenemos algún otro problema subyacente como endometriosis, ovario poliquístico, cualquier otra patología, pues esto se va sumando a que la calidad de esos óvulos que podemos obtener sea mucho menor que los de una paciente más joven. Eso limita la capacidad de fecundación, de desarrollo embrionario y de implantación para lograr un embarazo. Justamente lo que buscamos con la medicina regenerativa es restaurar o recuperar la función perdida por la edad de estos tejidos reproductivos, como en tu caso fue en los ovarios, para producir mejores óvulos que hicieron que tuvieras hoy a tu bebé. Exactamente, porque miren, aquí hay un tema importante. A las mujeres hoy en día, pues como hay tanto antioxidante y la actitud es como más jovial, que si los nuevos 20 son los 30 y tantas frases que decimos, y además la exigencia que hay de, pues primero estudia, viaja, sé profesionista, ten una estabilidad económica, y ya que estás lista dices, ahora sí voy a ser mamá. Y pues esto viene siendo a los 40, ya que te divertiste y tienes una madurez emocional. Y cuando ya tienes una madurez emocional, pues tus óvulos o tus órganos reproductivos pues ya envejecieron, entre comillas, aunque tú te veas y te sientas bien, y es ahí donde viene un problema si no te has hecho un diagnóstico a tiempo sobre tu salud reproductiva. Claro, y es súper importante este tema que tocas, ¿no? En generaciones anteriores era sumamente extraño ver una mamá de 40 años con un bebé recién nacido y ahora pues es bastante común, es decir, las mujeres tenemos diferentes metas, diferentes compromisos que nos hacen aplazar la búsqueda de la maternidad. Entonces tocaste dos puntos súper importantes, el diagnóstico oportuno y el tratamiento.
Obviamente, cuando llega con nosotros una paciente que ya tiene 40 años, que tiene 39, 41, pues buscamos las mejores estrategias para poder atenderla. Entre ellas, nosotros utilizamos plasma rico en plaquetas, células madre y una nueva tecnología que recién comenzamos a utilizar en Ingenes de restauración directamente de los óvulos, una vez que ya los tenemos fuera del cuerpo y vemos que no tienen la calidad necesaria. Pero otro punto muy importante es la prevención, ¿no? Si ya sabemos que en nuestro plan de vida, en nuestro plan de carrera, vamos a buscar postergar la maternidad, existen otras alternativas en las cuales pues podemos tomar acciones desde diagnósticos oportunos de conocer estas otras patologías, otras estrategias como preservación de óvulos, o también siempre existen las de medicina regenerativa para restaurar los tejidos. Exacto, si llegaste tarde, si esta información apenas la tienes y ya estás en el tic-tac de los 39, 40, chin, no lo hice, no tengo pareja, o ya encontré a mi príncipe azul para formar mi familia. Bueno, vienes a Ingenes y lo que te van a hacer primero es un ultrasonido vaginal, el que checa tu reserva ovárica, el estudio de sangre de la hormona antimuleriana, que también mide tus niveles de fertilidad, y a partir de ahí es personalizado, a cada mujer le van a decir cuál es su estadística o probabilidad de tener un bebé con sus propios óvulos, sin recurrir a la donación, a la ovodonación. Ahora, vamos a ver estos 3 métodos de medicina regenerativa que has dicho. ¿Cómo es el de plasma enriquecido en plaquetas? Ok, nosotros tenemos 3 protocolos en los cuales utilizamos plasma rico en plaquetas. Llamamos Ovagen a este protocolo en el cual buscamos infusionar los ovarios con factores de crecimiento que aislamos del plasma rico en plaquetas. Explícanos qué es eso. Claro que sí. El plasma rico en plaquetas es una fracción concentrada que aislamos de la propia sangre de la paciente, la cual en una situación normal, cuando te caes, te pegas, te lastiman, las plaquetas son las que van al sitio de daño para reparar el tejido en ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros sacamos una muestra de sangre, en el laboratorio aislamos y concentramos estos factores de reparación y regeneración celular para llevarlos directamente al sitio, los dirigimos a donde nosotros queremos que actúen. Es decir, en este caso, lo hacemos en el ovario. Con inyección. Es una inyección que se realiza en un procedimiento con sedación. Es mínimamente invasivo y la sedación es para minimizar las molestias de la paciente. Entonces, aplicamos esto para nutrir todo el ovario, para que los folículos, los ovocitos que se encuentran ahí, tengan las mejores condiciones, reciban todo lo que se les provee a través de los medicamentos que se usan en un procedimiento de reproducción asistida, para que cuando los tengamos de regreso en el laboratorio sean los mejores ovocitos, considerando la edad de la paciente. Tenemos una segunda estrategia que llamamos Endogen, la cual puede ser con 2 productos celulares. El Endogen, como su nombre lo sugiere, buscamos regenerar el tejido endometrial, que es esta capa delgadita que cubre el interior del útero y en el cual se implanta el embrioncito para permitir el crecimiento del bebé. Que a veces cuando no está bien y no se hacen estos procedimientos es que no se implanta y hay una pérdida gestacional. Exacto, que es cuando tenemos una prueba de embarazo negativa o bien una pérdida gestacional. Entonces, dependiendo de las patologías que puede tener el endometrio, pueden ser muy amplias. Tenemos pacientes en las cuales simplemente el endometrio está adelgazado por la edad o por alguna otra condición, y aquí el plasma rico en plaquetas nos ayuda nuevamente. ¿Qué es lo que hacemos? Estos factores de reparación de los que ya habíamos platicado, los infundimos en la cavidad, es decir, se ponen sin anestesia en un procedimiento súper sencillo que se hace en consultorio en 20 minutos, para que reparen el tejido, para que le ayuden a crecer aún más. Es como un súper multivitamínico que ayuda a ese tejido a mejorar y a aumentar la receptividad de ese tejido. ¿En cuánto tiempo hace efecto? Este es súper rápido, hace efecto en días o incluso en horas. Incluso lo utilizamos como un método de rescate de ciclos en pacientes donde ya tenemos todo listo, donde ya sobrepasamos la edad, los problemas ováricos, ya tenemos los embriones listos, pero el endometrio no se ve perfecto, lo podemos utilizar en ese momento. Tenemos también casos en los cuales las pacientes pueden tener patologías mucho más severas y que es común verlo en pacientes más grandes, de alrededor de los 35 hacia 40 años. Cuando la cavidad tiene o ha tenido alguna reparación quirúrgica, es decir, hubo alguna cirugía, ya sea por una cesárea previa, un aborto, un legrado, algún tratamiento previo en el cual hubo que hacer este tipo de procedimientos,
o incluso condiciones que la paciente puede tener sin haber estado embarazada antes, como el síndrome de Asherman. Lo que pasa ¿Qué es el síndrome de Asherman? Justamente el síndrome de Asherman es una condición en la cual esta cavidad, en lugar de tener este tejido endometrial que responde a las hormonas, tiene tejido cicatrizal por algún tipo de daño en la cavidad. Entonces, ese tejido cicatrizal se encuentra ahí porque la capa de células madre que se encuentran en el útero se ha ido desgastando. Entonces ya no puede generar un endometrio funcional y por lo tanto no puede mantener un embarazo estas pacientes. Aunque tenga sus propios óvulos exactamente, bien. Exactamente. Entonces, lo que realizamos con este protocolo es aplicar células madre directamente en la capa del útero donde deberían estar de forma natural. Una pausa. ¿De dónde se extraen las células madre? Estas células madre las podemos obtener tanto de la propia paciente, de una muestra de tejido graso, y de ahí aislarlas, pues es un reservorio natural de células madre, como células donadas de cordón umbilical de otros bebés y sus mamás. ¿Qué es más efectivo? Donarla. Ambas tienen la misma eficiencia porque son el mismo tipo de células, solo que viven en tejidos diferentes. Muy bien. Entonces las aplicamos en esta capa y lo que hacemos es reparar la capacidad natural del útero de generar el endometrio. Este proceso, como requiere un proceso de recambio celular porque estamos regresándole una función, pues toma un poco más de tiempo y vemos resultados entre 10 a 12 semanas. Sí, porque por lo general las células del cuerpo se regeneran cada 3 meses. Sí, exactamente. Entonces, pues en este tejido en particular se regenera cada mes, pero en lo que logran migrar de la capa donde nosotros las ponemos hacia el endometrio son alrededor de 10 a 12 semanas. ¿Y esos son los 3 protocolos? Esos son los 3 protocolos que tenemos. Y nuestro nuevo protocolo que recién estamos empezando. El de restauración de óvulos, me interesa muchísimo. Exactamente, ese está muy, muy interesante. Es algo único en el mundo. Es un protocolo que tenemos en el cual ya cuando a pesar de el uso de plasma rico en plaquetas, de Lovagen en los ovarios, logramos tener los óvulos, pero esos óvulos no son de la mejor calidad o no tienen la competencia adecuada para llegar a ser un embrión. Es una estrategia de restauración ovular, es una pequeña cirugía en cada uno de los óvulos que realizamos para infundir factores energéticos, factores mitocondriales, que permiten mejorar como la capacidad energética del óvulo, la energía que tiene para llegar a ser un embrión. Porque esa es la causa por la cual cuando a una mujer le extraen sus óvulos, a lo mejor en el ultrasonido se veían 14, pero de esos 14 solo 7 tenían la calidad óptima para ser fertilizados en un in vitro y pues los otros se descartan, pero ahora en vez de descartarlos tienen más posibilidades porque justo la mitocondria, que es como la energía. La fuente energética de la célula. ¿Y cómo es que eso se hace? ¿Cómo aumentas la energía y la mitocondria? ¿Cómo es? A ver. Claro, bueno, lo que hacemos es primero realizamos un diagnóstico del ovocito, utilizamos un sistema de microscopía muy avanzado en el cual podemos ver diferentes estructuras del ovocito para entender cómo está su nivel de energía, lo podemos decir así, qué tan bien está o qué tan deficiente está. Y a partir de ello utilizar diferentes estrategias en las cuales en ocasiones requiere que aislemos mitocondrias de otras células donadas, como ovocitos donados podría ser, infundirlas. Pero lo maravilloso de aquí es que la genética de la paciente y de su pareja es la misma. Esa no se ve afectada. Exacto, el núcleo, la información genética se conserva, pero a lo mejor en la parte mitocondrial es lo que usan de otros óvulos para pues darle más fuerza, ¿verdad? Exactamente, darle toda la energía que necesita, porque la cantidad de energía que consume un óvulo en el momento de la fecundación, en el momento de ser una célula, comenzar a dividir a 2, 4, 8, hasta llegar a ser un blastocisto, que es la etapa del embrión en la cual lo podemos transferir, que está listo para generar un embarazo, pues es impresionantemente alta. Claro. Pues esto es muy esperanzador porque de verdad antes no había estas tecnologías, por llamarles de alguna manera, y nada más te decían, pues lo siento, ya estás grande, pues tus óvulos ya envejecieron,
los que extrajimos no funcionaron, los vamos a descartar, hay que hacerte otra extracción y así te ibas desgastando tanto emocionalmente, hormonalmente y económicamente. Claro, claro. Y además es una realidad que a partir de cierta edad, pues la reserva ya está comprometida. Entonces, por más estimulaciones que sigamos haciendo en la paciente, no vamos a obtener más óvulos porque esta reserva es limitada y comentábamos al inicio, comienza a disminuir a partir Vamos de los a hacer una 35. pausita porque a lo mejor no han visto la temporada pasada y vamos a decir qué es la reserva ovárica, cómo es que cada mujer viene determinada al mundo desde que nace con una cantidad específica de óvulos. Así es, nosotros cuando nacemos ya tenemos nuestra reserva ovárica definida, es decir, ya vienen nuestros ovarios con el número de folículos que van a convertirse en ovocitos que vamos a tener durante nuestra vida, a diferencia de los varones donde generan células espermáticas a lo largo de la vida hasta etapas de edad muy avanzada. Entonces, esta reserva ovárica a partir de la adolescencia, exactamente, y de la menstruación es cuando comienza a desarrollarse y sabemos que en un ciclo menstrual se desarrolla un óvulo, ese óvulo madura, si no es fecundado, pues se desecha junto con el Pero se tejido van a ir endometrial. perdiendo más, ¿no? Porque ¿de cuántos ovocitos es la reserva más o menos de una mujer? Claro, pues varía y esa es una de las condiciones que podemos ver. Si la reserva ovárica está alterada, si ya es una paciente que tiene una baja reserva ovárica, pues puede tener la mitad o un 10% o un porcentaje mucho menor del número de óvulos normal de una paciente. Yo recuerdo que antes de asistir a la clínica para congelar mis óvulos, sin saber que me iba a convertir en mamá en muy poco tiempo, hacía un cálculo me dijeron que 400 más o menos, aunque eran más, ¿no? Entonces, si yo tuve mi primer periodo a los 9, muy chiquita, vamos a ver cuántos óvulos ya he descartado. Me quedan tantos, entre 2 años para ser mamá. Apúrale. Algo así, pero lo mejor es asistir con un biólogo de la reproducción porque a veces la ginecóloga o ginecólogo no te hace estas pruebas. Porque pues nada más se fija que estás bien en una edad óptima, pero no hay más estudios a profundidad sobre fertilidad y reproducción. Claro. Y en los hombres también hay medicina regenerativa. Sí, también lo hay. Como platicábamos, los hombres pues suelen producir células germinales, espermas, durante un periodo de vida más extendido. Sin embargo, hay pacientes que por alguna situación pues tienen una deficiencia en la calidad espermática, una deficiencia en el conteo espermático, es decir, en el número de espermas disponibles para fertilizar. Y también estamos explorando el uso de plasma rico en plaquetas para mejorar la producción espermática en estos pacientes. O incluso células madre. Claro, ¿no? Que es aplicado en los testículos, inyección tal cual. Existen estas estrategias en las cuales se pueden aplicar las células madre, estas que platicamos, aisladas de la grasa o aisladas del cordón, directamente a nivel testicular o a nivel ovárico. Ese procedimiento no lo realizamos aquí en Ingenes en este momento, pero también existe. Claro, porque muchas veces solo a las mujeres nos dejan toda la responsabilidad de la edad, los tratamientos, la anticoncepción y todo. Entonces los varones también empiezan a decirle a sus parejas o a sus amigos que vayan también previniendo. ¿Por qué? Porque una mujer congela sus óvulos de 25, pero luego tiene hijos con un hombre de 60. Entonces, ¿dónde está la juventud de las células? Entonces también los hombres deberían de congelar sus espermas si van a postergar la paternidad para que pues tenga más posibilidades esos óvulos congelados de llevarse un bebé a casa. Como dicen en Ingenes, en estos 20 años que están festejando de aniversario, que más o menos han nacido unos 70,000 bebés. Imagínense que podrían llenar el Estadio Azteca. Pues además de la prevención, de los tratamientos, la conciencia y la información entre hombres y mujeres, ¿cuál es la estadística? ¿Cuántas mujeres realmente son candidatas después de los 40 a estos tratamientos y qué posibilidades tienen de embarazarse? Claro, se estima que en un año las mujeres de alrededor de 40 años tienen un 44% de embarazarse y este va aumentando si los intentos
se persisten hasta 2 años, hasta un 64% de probabilidad. Ok, ojo, es importante decir, no todas las mujeres arriba de 40 años van a poderse embarazar con sus propios óvulos, porque luego confunden, se esperan, se confían. Entonces, más vale prevenir. Esto es esperanza y aumenta las posibilidades y son soluciones que la ciencia nos está permitiendo para ser padres a mayor edad, pero no todos lo van a lograr. Claro, y en esta etapa en la que ya nuestra reserva ovárica como mujeres se ve más comprometida, pues 1 año vale mucho tiempo, ¿no? Entonces, si a los 38, ¿para qué me espera a los 40, no? Desde ese momento es importante tomar acciones, conocer de forma preventiva en ese momento, porque cada año, cada mes vale muchísimo. 100%, o sea, desde los 35 ya eres candidata a este tipo de tratamientos, ¿eh? Hay mujeres que tienen otras condiciones que no han detectado y que es preciso reparar al instante antes de meterse a un tratamiento de fertilidad, un in vitro o inseminación, ¿no? Claro, sí, estos tratamientos, hablábamos que tanto la aplicación en ovario como la aplicación en endometrio pueden tomar hasta 12 semanas, 3 meses en surtir efecto, entonces vamos sumando tiempo. Claro, claro. Bueno, vamos a responder las preguntas de nuestros seguidores, nuestras seguidoras en redes sociales, que nos importa mucho resolver justamente estas inquietudes para que tomen decisiones informadas. Y si ya dijimos algo, pues lo respondemos brevemente. La primera es, ¿cómo puedo evitar que mi bebé tenga una enfermedad genética si quiero ser mamá después de los 40? Otra de las situaciones asociadas a una edad materna avanzada es que la tasa de aneuploidías, es decir, de que la carga cromosómica del embrión venga alterada, va aumentando con la edad. Entonces, tenemos diferentes estudios genéticos que pueden detectar la normalidad cromosómica del embrión, o si los papás se conocen portadores de alguna enfermedad genética, también es posible analizarlos para, ojo, en este momento no corregirlo, pero encontrar el embrión que viene libre de esa enfermedad. Exacto, o sea, no se puede analizar en el óvulo si va a tener alguna alteración genética, porque eso depende también de cuándo... Se hace la recombinación en la fecundación. Exactamente, tanto de mamá como de papá. papá. Ok, ¿hasta qué edad es viable intentar un in vitro con óvulos propios? Tenemos pacientes de más de 45 años que intentan in vitro con óvulos propios, pero hablábamos de la tasa de éxito, ¿no? Lo podemos intentar, pero no nos garantiza que vayamos a lograr un embarazo. ¿Cuál ha sido la mujer en Ingenes, si es que sabes el dato, mayor que ha tenido bebé sano con sus propios óvulos? No estoy segura en Ingenes, pero al menos que ha recibido nuestros tratamientos, sé que deben estar entre 43 y 44 años con estos tratamientos de medicina regenerativa. Muy bien. Yo tuve mi bebé a los 40. ¿Qué estudios debo hacerme antes de intentar un in vitro después de los 40? Pues lo que todas, a cualquier edad, Claro, ¿no? exacto. Empezando por la hormona antimuleriana, pero de forma personalizada hay que ver cuáles son importantes. Incluso aún si no fuera in vitro, todas las mujeres antes de pensar en reproducirse, si están teniendo relaciones sexuales sin protección, pues tienen que saberse sanas, ¿no? En estudios generales. Claro, sí. ¿Hay algún otro que...? Pues yo creo que un panel hormonal es bastante bueno, como un check-up anual para saber nuestro estado de salud Un general. panel hormonal, ok. ¿Qué riesgos existen en el embarazo in vitro después de los 40 con mis propios óvulos? Claro, pues los riesgos son múltiples, empezando por sabemos que los embarazos de edad materna avanzada tienen mayor riesgo de preeclampsia y de otro tipo de condiciones. También existe un riesgo elevado de pérdida gestacional, de un aborto, si no sabemos que el embrión es cromosómicamente normal, que es un embrión sano. Bueno, esto, por ejemplo, de testimonio personal, puedo decirles que ahí les va la estadística, mi primera extracción de óvulos a los 39, se veían 6 en el ultrasonido y solo 3 eran maduros, no había lo de restauración, así que los otros 3 se descartaron, esos se congelaron. Después tuve el tratamiento con células madre y plasma enriquecido en plaquetas en los ovarios y pasaron los 3 meses, mi siguiente extracción, bueno, se veían 14 óvulos, imagínense de 3 a 14, me los extraen,
fecundaron 17 óvulos. De esos 17, 3 embriones, 2 no viables, compatibles con la vida, por hacerles el estudio genético, y 1 sano. Esto quiere decir que si yo no hubiera hecho ese estudio y me hubieran transferido uno de esos 3 embriones que se veían bien, quizá hubiera derivado en una pérdida gestacional o no se hubiera implantado y es más desgaste. Así que esa inversión de ese análisis, aunque es costoso, vale la pena. Claro. ¿Hay forma de ser mamá después de los 40 con mis propios óvulos sin tener que recurrir a una donante? Pues sí. Sí hay, ya Sí lo hay. acabamos de hablar. Y en algún episodio pues hablaremos de lo que es recurrir a ovodonación, porque yo conozco mamás por ovodonación que el esperma es del papá, Claro. o sea, del esposo. ¿Por qué Ningenes sí tendría éxito con un in vitro después de los 40? Creo que porque tenemos toda esta gama de estrategias para poder personalizar el tratamiento de acuerdo a lo que necesite la paciente. Claro, porque además sí, tiene 20 años de experiencia y mucho, en estadística, pues muchos casos de éxito, pero también, pues lo que dijimos, ¿no? O sea, no todo depende de Dios, ni todo depende de la ciencia, también depende de qué tipo de calidad, o sea, qué calidad de vida has tenido y en qué condiciones de salud y etapa de tu vida estés. Y algo muy importante que no hemos comentado en este episodio, que es acerca del estrés, ¿no? El estrés te genera cortisol, esta hormona que va en contra de la fertilidad. ¿Cuáles son lo que recomiendas para llegar a los 40 con mejores condiciones? O sea, evitar qué cosas. Básico, lo que sabemos que nos hace daño, ¿no? Sabemos que el alcohol, el tabaco, fumar otras sustancias no es lo más adecuado ni es algo sano en nuestro cuerpo. Altera la genética incluso. Exactamente. Café tampoco es El café recomendable. tampoco es la mejor sustancia, café en moderación, llevar una buena alimentación, ejercicio, las horas de sueño son muy importantes. El bienestar social también hemos visto que el tener relaciones sociales sanas, pues también nos ayuda a disminuir los niveles de estrés, a estar en mejores condiciones. El tema emocional, y también hay dietas para la fertilidad, o sea, porque hay alimentos que son ricos en antioxidantes o en hierro, o todo lo que un óvulo necesita esos 3 meses antes de pensar en concebir. De hecho, por ahí en la temporada pasada hicimos un episodio sobre el trimestre 0, que es antes del embarazo, cómo hay que preparar las células. Y ahí los doctores a cada paciente le dicen qué suplementación tiene que tomar, qué otras sustancias, cremas hay para potenciar, ¿no? Y aumentar las posibilidades de tener un embarazo con sus propios óvulos. Y pues quiero también dar unas estadísticas que tengo por aquí, porque, por ejemplo, en países como España, los nacimientos después de los 40 han superado ya los de los adolescentes. O sea, imagínense que ahora en España hay más mujeres de 40 embarazadas que adolescentes. En México aún no, pero según datos globales, en el 2024 hubo 16,950 partos entre mujeres de 40 y 44 años. De 1,640 entre 45 y 49 años, o sea, hay mujeres ya teniendo bebés incluso a los 50 años, y 550 mujeres de 50 años. O sea, Sí, esto ha aumentado. Cuanto antes era embarazo geriátrico imposible de súper alto riesgo, porque también hay que tener más cuidados, ¿no? En promedio, a los 40 años, solo el 44% de las mujeres lograrían un nacimiento vivo en un año y 64% en 4 años. El embarazo en edad avanzada está relacionado con mayor riesgo de embarazo ectópico, que es cuando se implanta fuera del endometrio, del útero, 3-4 veces más en mujeres de 35 a 44, comparado con 15 a 24 años. Pues estas estadísticas nos dicen mucho que pues no tenemos que postergar tanto la maternidad. Esa es mi reflexión, que hay que regresar a tener relaciones interpersonales, no hablo de sexuales, sino socialmente, otra vez regresar a las bases de noviazgos,
desde temprana edad, con compromiso, con estabilidad, para formar tempranas familias sin descuidar las mujeres y los hombres su desarrollo profesional. No hay que esperarse tanto, es una posibilidad, pero pues la familia es lo que más sentido le da a la vida. De verdad, he estado reflexiva. Voy a hacer una reflexión que es sobre la vida, pero también sobre la muerte. Hay personas que cuando llegan al último momento de su vida dicen, hubiera trabajado menos y hubiera disfrutado más a mi familia. Entonces, no posterguen tanto y tengan más años de vida junto a sus familias. Y si tienen más dudas y comentarios, por favor escríbanoslos, se los vamos a responder. Compartan este capítulo para que más personas, sus familias estén informados y tomen decisiones, pues no de último momento. ¿Algo más que nos quieras recomendar, doctora? Pues creo que eso es lo más importante, lo acabas de resumir perfectamente, la prevención, el estilo de vida y bueno, si ya llegamos tarde para esas estrategias, acudir a profesionales que puedan indicarnos el mejor camino. Y salud emocional, señores, de ahí parte la salud de todo lo demás. Muchas gracias, los esperamos en el siguiente episodio de Vida Fértil. Denle like, compartan y dejen sus comentarios. Toda mi vida supe que quería ser mamá. Soy mamá Ingenes. Es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Mis hijos son parte de ese sueño. Gracias por hacerlos posible. Felicidades, Ingenes.